Desde la Corporación Penser agradecemos la asistencia de vicerrectores académicos, decanos, responsables de acreditación y planeación, directores de programas, profesores, investigadores y estudiantes en el campo de ciencias de la educación de diferentes instituciones y entidades del mundo a este encuentro internacional Virtualidad en los tiempos actuales en su primera edición, más allá de la presencialidad digital. De esta manera damos inicio a nuestra primera conferencia. Invitamos al profesor Jorge, quien nos acompañará con su intervención. Muy bien, bienvenido, profesor Jorge. Muchas gracias. Primero que todo agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes, tal vez no presencialmente, ¿cierto? Pero en estos tiempos que nos tocó enfrentar, digamos, esta virtualidad, como un poco señala la presentación, el título de la presentación, exige tratar de humanizar y hacer más cálida, ¿cierto?, la forma en cómo estamos trabajando, a pesar de que no nos podamos ver y no podamos interactuar de manera directa. Primero que todo agradecer al doctor Gavalán, quien fue quien me invitó a participar de este evento, muy amablemente, y a la Corporación Penser, por dar la posibilidad de que esto pueda ocurrir, ¿sí? Y hacer una pequeña reflexión inicial. Creo que es súper importante que tengamos estos espacios de comunicación y de intercomunicación e interrelación entre distintos países, en tanto que, por lo menos, lo que pudimos conversar por teléfono con el doctor Gavalán, en lo que estamos un poco de acuerdo es en que hace mucha más falta colaboración sur-sur, ¿cierto? Hace mucha más falta aprovechar las ventajas de que somos vecinos, de que tenemos problemas que son relativamente comunes, o con causas y evidentemente con consecuencias comunes, y por otro lado, que nos aqueja esto de tener una relativa escasez de recursos para abordar esos problemas. Por lo tanto, hace mucha más importancia, hace mucha más relevancia el que podamos efectivamente trabajar de manera colaborativa, ¿cierto?, mancomunada, para resolver estos problemas que tienen consecuencias tan duras, no solamente para quienes trabajamos en educación superior, sino que justamente para los destinatarios de estos servicios educativos, ¿no? ¿Por qué humanizante y humanizadora como apellido, ¿cierto?, de esta presentación? Por un lado, y tal vez el más importante, porque de alguna forma cuando trabajamos en educación superior, investigando y tratando de dar luz respecto de estas temáticas tan complejas como son el abandono universitario, sobre todo hoy día en época de pandemia, de pronto se nos pierde en el horizonte o se nos olvida que todas esas cifras y todos esos análisis estadísticos, cuantitativos o aquellos que son de tipo cualitativo, tienen detrás personas, ¿cierto? Y tienen detrás personas que sufren las consecuencias de, no solamente de la pandemia en este caso, sino que también del actuar de las instituciones educativas, de las personas que componemos esas instituciones educativas, ¿cierto?, de la política pública y tantas otras cosas que convergen para finalmente dar respuesta a la necesidad o a la problemática de ese estudiante y de esa familia que está detrás del estudiante, ¿ya? Entonces, de pronto quisimos utilizar esta presentación para poder hacer un énfasis en esa necesidad. Y sin el ánimo de quitar la importancia que tienen los datos y la importancia que tienen los datos rigurosos, ¿ya? Y sino que justamente darle cara a esos datos, ¿no? Hoy día en nuestro país ocurre mucho que se habla todos los días de las cifras, ¿cierto?, de personas contagiadas y de personas fallecidas, y de pronto parece que a la autoridad, ¿cierto?, o a las personas que trabajan dando abordaje a estas temáticas, se les pierde del horizonte quiénes son, qué significan esos 1000 contagiados o esos 1000 fallecidos o 300 fallecidos diarios, ¿no? Se pierde eso, ¿no? Y creo que es súper importante recordar quiénes están detrás y para qué estamos haciendo las cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, voy a partir, si es que el computador me lo permite, ahí está, hablando de las cifras, ¿ya? Pero tratando, como digo, de darle rostro a las cifras. En Latinoamérica tenemos un problema gigante con el tema del abandono, ¿no? Esto ya es conocido por todos ustedes probablemente.
donde hablamos de que un gran logro de la educación superior en Latinoamérica ha sido aumentar la tasa de la matrícula en general en los distintos niveles de la educación superior, pero ese aumento de la matrícula ha venido siendo acompañado de una gigantesca tasa de abandono. Ustedes ahí ven que por lo menos hasta 2017 la tasa alcanzaba el 54%, ¿sí? Y alcanzando más o menos un 22% de estudiantes entre los 25 y los 29 años que nunca terminaron sus estudios y que por lo tanto nunca elevaron sus competencias profesionales para poder abordar, ¿cierto?, un mejor empleo, ¿cierto?, y para contribuir a la sociedad con su capital humano, ¿no? En Chile tenemos unos resultados, ¿cierto?, un poquito mejores tal vez que en la panorámica general de Latinoamérica. Sin embargo, eso no hace, digamos, una gran diferencia en el sentido de que estamos más o menos en el 25% de la tasa de abandono por estos años, que muy probablemente en este contexto de pandemia vaya a sufrir alguna modificación para peor, lamentablemente. De hecho, ya hay ciertos atisbos de eso entre las cifras que se manejan. Sin embargo, es importante tratar de entender qué significa esto, ¿no? ¿Qué significan todas estas tasas? Y significan básicamente, en Latinoamérica, más o menos 11 o 12 millones de estudiantes que finalmente abandonan la educación superior. Lo cual, desde cualquier perspectiva, efectivamente es una catástrofe, ¿no? Una catástrofe que, por cierto, son 11 o 12 millones de estudiantes anuales, ¿ya? No son 11 o 12 millones de estudiantes en la historia, que lo hace aún peor, ¿cierto? Y en el caso de nuestro país, ¿cierto?, la cifra alcanza casi los 300.000 casos anuales de abandono de la educación superior. Ahora, como decía, tratando de ponerle rostro a esto, ¿cierto?, y tratando de, evidentemente, no hacerlo más crítico de lo que ya es, pero sí tratando de ver qué es lo que significa esto, evidentemente tiene, me pasé una diapositiva, tiene consecuencias en distintos aspectos, ¿cierto? Tiene consecuencias a los estudiantes, quienes ven frustradas sus expectativas laborales, por lo tanto su posibilidad de empleo futuro, y de alguna manera de ayudar a sus familias a avanzar, ¿cierto?, tener una mejor remuneración, ¿cierto?, y poder en algunos casos salir de la línea de la pobreza, ¿no? En otros casos, como en el caso de la familia, significa muchas veces endeudamiento, significa un gran esfuerzo de parte de las familias para que los estudiantes puedan ingresar a la educación superior, cosa que también se ve frustrada, y finalmente, además de la frustración de no tener un estudiante que tenga éxito en su proceso educativo, finalmente se quedan con deudas adicionalmente, ¿no? Decir también que tiene efectos para las instituciones de educación superior, para nosotros, ¿no? En el sentido de que ponen entredicho qué tan capaces somos las instituciones de educación superior de cumplir la misión que se nos ha encomendado, que es justamente aportar a que las sociedades tengan cada vez mejores condiciones educativas y producto del desarrollo del capital humano podamos avanzar hacia el desarrollo, ¿no? Por otro lado, en cuanto al Estado, ¿cierto?, y a la sociedad, esto tiene costos gigantescos. No solamente en términos de lo que se pierde, costos me refiero el costo en dinero, ¿cierto?, que le cuesta al Estado el financiamiento de esto. Piensen ustedes, 295.000 estudiantes que se pierden durante un año académico, ¿cierto?, o anualmente. Es una cifra gigantesca de dinero, ¿no? Dinero que sale del erario público, y el erario público sale de las contribuciones que todos los ciudadanos generan para que nuestro país sea mejor, ¿no? Pero también a la sociedad, porque la sociedad deja de capturar capital humano avanzado que pueda efectivamente ayudar no solamente a que la familia de ese estudiante y futuro profesional salga adelante, sino que además para que la sociedad en su conjunto salga adelante. Mientras mejor calidad del capital humano tenemos en un país, que mejor se desarrolla la tecnología, mejor se desarrollan las relaciones humanas y relaciones sociales, más herramientas tenemos para resolver los problemas propios de nuestras sociedades, ¿no? Entonces tiene unos efectos gigantescos, y algunos directos y otros colaterales, que efectivamente hacen que esto sea un tremendo problema, ¿ya? Ahora, solamente un comentario al respecto. En Chile, que es donde evidentemente yo vivo, algunos colegas dicen, pero no hay problema, si tenemos 15% de abandono, o tenemos menos del 10% de abandono, por lo tanto no hay que preocuparse, estamos dentro de los estándares. Bueno, ustedes pueden hacer sus propios números de cuánto significa en términos de estudiantes 10-15%, y considerando todas estas
consecuencias que les acabo de mencionar, pensar qué impactos tiene ese 10-15%. Entonces yo diría que en términos evidentemente ideales, ¿cierto? No habría ninguna razón para que un estudiante se quiera ir de la universidad. Si es que el sistema en su conjunto, no solamente la universidad o la institución de educación superior, si es que el sistema en su conjunto fuese bien articulado y estuviese bien diseñado, ¿ya? Pero tenemos muchas brechas que son las que efectivamente tienen un impacto en generar estas consecuencias negativas. Por lo tanto, aquellos que hablan de que estamos dentro de los márgenes esperados, del 15%, del 10%, yo diría, cuidado con lo que estás diciendo. Estás diciendo que una cantidad ingente de sujetos se están yendo de las universidades con todos los costos que eso tiene para todos estos niveles que ya les he hablado. Partir por ahí, ¿cierto? Ponerle rostro a qué significa esta cosa del abandono. Por otro lado, me gustaría enfocar la presentación en que una conceptualización u otra conceptualización respecto del abandono puede generar una diferencia sustantiva respecto de cómo se generan todas estas consecuencias de las que ya he hablado, ¿no? En primer lugar, decir que nosotros desde hace más o menos 2 o 3 años venimos estudiando este tema, tratando de mirarlo desde una perspectiva distinta, ¿ya? Y esa perspectiva distinta significa reenfocar o reconceptualizar o trabajar con un concepto matizado, más específico, respecto de qué significa el abandono. El concepto que más se utiliza en la literatura internacional respecto a esta temática es la deserción. Sin embargo, la deserción está vista desde el punto de vista de las instituciones. Y al estar visto desde el punto de vista de las instituciones, se traduce en el fondo en la frustración de las metas institucionales, ¿ya? Donde de nuevo se nos pierde el estudiante. Y por lo tanto, cuando hablamos de los resultados de deserción en las universidades o en el país, estamos hablando más bien de la frustración de los resultados de las propias instituciones, ¿no? Por lo tanto, está asociado más a una visión del fenómeno desde la perspectiva del fracaso, y por lo mismo se ve de manera tan negativa el abandono en los estudiantes. Sin embargo, a nosotros nos gusta mucho más hablar del abandono, no solamente porque sea una palabra más suave o algo del estilo, sino que porque te lleva a entender las cosas de una manera distinta. Entendiendo que un estudiante puede abandonar una titulación, puede cambiarse a otra titulación o a otra institución, puede cambiar el nivel educativo, es decir, pasar desde técnico profesional, en el caso de nuestro país, hacia las universidades, o viceversa, y que sería la consecuencia más negativa, es la de dejar de estudiar. Entonces, cuando uno entiende el fenómeno de esta perspectiva, puede entender que a lo mejor el abandono no es algo necesariamente negativo, ¿ya? Sino que en muchos casos, para algunos estudiantes, es la mejor decisión, lo cual es paradójico para nosotros como instituciones de educación superior, que no queremos que nuestros estudiantes se vayan. Ahora, el problema que hay detrás de eso es que las universidades trabajan de manera aislada, que es un poco lo que decía al inicio de esta falta de interconexión entre las partes del sistema y en Latinoamérica en general. Las universidades funcionan como instituciones que se rigen por sus propios propósitos, y por lo tanto, si un estudiante se va de mi universidad, yo lo tomo como un fracaso, cuando a lo mejor es algo positivo que ese estudiante se vaya a otra universidad, que encaja mucho mejor con sus expectativas y sus necesidades, o cuando el estudiante migra a otra titulación o a otra carrera profesional, que encaja mucho mejor con sus necesidades, con sus capacidades o potencialidades, con sus deseos y sus expectativas. Entonces, ojo, hay que tener ahí una brecha entre estos dos conceptos que es muy importante tener en cuenta y que es la que tratamos nosotros de abordar. Por otro lado, tratamos de transitar desde la mirada solamente del perfil académico de los estudiantes, del potencial académico que traen los estudiantes antes de ingresar a la universidad, hacia la experiencia socioacadémica. Esto porque estamos convencidos de que efectivamente las variables asociadas al perfil académico son súper importantes, no lo podemos negar, y probablemente algunas de ellas son las que tienen mayor poder predictivo del éxito y de la permanencia. Sin embargo, el uso poco criterioso de los perfiles académicos de los estudiantes puede llevar a que exageremos la selección, ¿ya? O la importancia de la selección. En nuestro país pasa mucho eso, ¿ya? Las universidades son como una especie de colador, ¿ya? O una herramienta para filtrar, donde todas las instituciones de mayor calidad se pelean por los mejores estudiantes en términos de su perfil. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con todo el resto de los estudiantes?
con todos aquellos estudiantes que tienen carencias o tienen dificultades o tienen algunos, han tenido un mal pasar por la educación escolar, ¿cierto? Cosa que no es culpa de ellos, por supuesto, o que tienen dificultades socioeconómicas, ¿ya? Nosotros queremos como instituciones o queremos como países, ¿cierto?, desarrollar el país, no queremos desarrollar solamente los mejores. Entonces hay que tener cuidado con la mirada centrada solamente en el perfil o el potencial académico de los estudiantes, ¿sí? Porque si yo tengo el 10% de los mejores estudiantes de un país, ¿cierto?, evidentemente no me tengo que preocupar por el problema del abandono, sino que, o mi preocupación va a ser mucho menor, sino que el problema va a estar en aquellas instituciones que tengan estudiantes que tal vez tienen más dificultad o vienen con algunas carencias de base. Entonces nuestra propuesta o nuestra perspectiva es tratar de enfocarnos en cuál es la experiencia socioacadémica del estudiante en la universidad, y por lo tanto poner el foco en qué pueden hacer las instituciones de educación superior para que, independiente del estudiante que llegue a tu universidad, ¿cierto?, ese estudiante tenga la mayor probabilidad de tener un paso exitoso por la universidad, ¿ya? Y eso viene asociado a otro punto, que tiene esta dicotomía entre las variables que son más bien estáticas, aquellas que son difíciles de modificar, ¿cierto? O en algunos casos imposibles porque son pretéritas, son anteriores, ya sucedieron, ¿no? O sus causas sucedieron hace rato, mientras que están estas otras variables que son dinámicas y que además son, en el caso de lo que a nosotros nos interesa, son las tempranas, las que ocurren muy al inicio de la experiencia universitaria, que son aquellas que podemos modificar y en las cuales, desde nuestra perspectiva, deberían focalizarse los esfuerzos de las instituciones de educación superior. Entonces, sabemos que las variables estáticas y las de perfil son absolutamente relevantes y a lo mejor tienen mucho poder predictivo, pero no tiene mucho sentido que nos focalicemos solamente en esas variables, porque no las podemos modificar. Esas variables ya ocurrieron. Si el estudiante tuvo una experiencia académica pésima anterior, ahí no podemos hacer nada. Tampoco podemos hacer nada si tuvo un mal puntaje en la prueba de selección universitaria. Tampoco podemos hacer nada si es que su familia a lo mejor tiene carencias económicas o culturales, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer es lo que ocurre al interior de la experiencia educativa del estudiante, y por eso este foco en variables socioacadémicas, dinámicas, y además que ocurran en etapas tempranas del proceso educativo. Entonces, si bien la mirada más integradora que uno puede encontrar entre los distintos modelos que tratan de explicar la deserción inicialmente y hoy día más el abandono, el clásico, digamos, el más integrador, el más completo, es el de Tinto, porque combina distintos aspectos, entre ellos variables estáticas y dinámicas, tempranas y pretéritas, ¿cierto?, entre otras cosas. Y nosotros, para que, como este modelo es bastante conocido y muchos de ustedes lo deben manejar, nosotros nos hemos enfocado sobre estas variables, ¿ya? O sobre estas dimensiones más bien que variables. Aquellas que están vinculadas a las metas y compromisos institucionales, es decir, las intenciones, la búsqueda del estudiante por la educación superior, además de las variables que están vinculadas a la integración académica y la integración social, ¿ya? Especialmente aquellas que son tempranas y que son modificables. Y por lo tanto, el foco de la ponencia, y de todo lo que voy a decir en adelante, va a estar centrado en la intención de abandono, ¿ya? ¿Por qué la intención de abandono? Porque si bien el abandono se mide a los 2 años posteriores, ¿cierto?, de que ingresó el estudiante, y cuando ya no se matriculó más en la institución, o en la carrera, o la titulación, dependiendo del nivel donde estemos midiendo, estamos absolutamente claros que esto es demasiado tarde, ¿no? Y si queremos hacer cosas, necesitamos poder pesquisar tempranamente qué es lo que ocurre con los estudiantes. Entonces, la variable que nos permite hacer esto es la intención que tengan los estudiantes de hacerlo, de modo de poder evitar que consumen el abandono, ¿cierto? Pero además, porque esta variable, en distintas investigaciones, tanto en el contexto latinoamericano como europeo y norteamericano, ha mostrado tener una correlación bastante fuerte respecto del abandono consumado, si bien evidentemente no es una relación de 1 a 1, ¿ya? Profesor Jorge, le quedan Dígame. 5 minutos para culminar su intervención y dar inicio a las preguntas. Por Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a tener que saltarme muchas cosas, ¿ya? Voy a pasar rápidamente. Si alguien tiene alguna duda respecto de lo que hemos encontrado previamente en investigación, lo podemos ver. Pero lo que quería mostrarles es qué es lo que hemos medido este semestre, ¿ya? Evidentemente, a partir de toda esa experiencia que hemos acumulado, que no les voy a mostrar ahora, es que nos hemos hecho algunas preguntas, ¿ya?
qué predictores de los que ya hemos encontrado que son importantes pueden ser relevantes en el contexto de pandemia, ¿ya? Y ahí nos hemos centrado en verificar, me voy a saltar nada más esto, en verificar algunas variables que no eran importantes en el contexto habitual en el que trabajamos, ¿ya? Una de ellas es si se posee o no se posee computador y se posee o no se posee internet, y su relación con las variables socioacadémicas, donde solamente hemos encontrado que el poseer o no poseer internet afecta las expectativas de rendimiento, mientras que ninguna de las otras expectativas ni intenciones se ven afectadas. En el caso del lugar de preferencia, de postulación a las universidades, tampoco vimos que fuera una variable relevante, siendo que pretéricamente es una variable bastante importante para predecir la intención de abandono y de permanencia. En el caso de la prueba de selección universitaria y las notas de enseñanza media, también observamos que aparentemente no tienen una relación muy importante hoy día, ¿ya? Estas dos variables nos pueden, la anterior y lo que acabo de mostrar, pueden estarnos mostrando que a lo mejor en un contexto de incertidumbre, de complejidad como el que vivimos actualmente, estas situaciones, es decir, la mejor o peor preparación pretérita del estudiante puede que no tenga una relevancia tan importante como lo ha sido históricamente, ¿ya? En cuanto a variables socioacadémicas, es lo que más hemos visto una relación, un efecto, ¿ya? Aquí estoy mostrando correlaciones por si acaso, me salté un poco de esa parte del diseño, donde lo que hemos visto que ha sido más fuerte es la importancia del apoyo social en este contexto en el que estamos viviendo. Apoyo social de los pares, apoyo social de la familia, apoyo social de los docentes. ¿Dónde están ahí ustedes pueden observar correlaciones significativas y que son moderadas? En el caso de la expectativa de rendimiento, que ha sido una de las variables más importantes para nosotros en la historia, verificamos que también tiene una relación, y tal vez la relación más fuerte de todo lo que hemos encontrado en este contexto, ¿ya? Además, vimos que más que la necesidad, perdón, el acceso a la tenencia de computador y internet, lo que más releva para los estudiantes es la calidad de los recursos informáticos, donde pueden encontrar correlaciones bastante altas y vinculadas a las distintas variables que ustedes ven ahí. Por otro lado, el dominio de los recursos informáticos también ha adquirido cierta relevancia en este contexto, ¿no? Salté muchísimo, pero ahí ustedes me pueden preguntar lo que quieran, ¿ya? ¿Qué podemos concluir en términos generales? Primero, que el tener o no tener internet propio, ¿cierto?, no parece afectar demasiado las expectativas de los estudiantes ni su intención de abandono. Más bien la calidad, ¿cierto?, y el dominio o la destreza que tienen los estudiantes respecto de estas herramientas. Además, las variables como el lugar de preferencia, las notas que tienen, o las calificaciones que tienen en la escolaridad anterior, así como el puntaje de la prueba de selección, parecen no hacer diferencias, lo cual nos podría decir que a lo mejor los estudiantes sienten que independiente de qué tan buena ha sido su preparación académica y qué tan buenos han sido sus resultados anteriores, en este contexto se sienten igual de desamparados, igual de complicados que el resto de los estudiantes. Cosa que no era así, ¿cierto?, en un contexto de no pandemia, podríamos decir. Por otro lado, podemos encontrar que las variables que han saltado en relevancia, a diferencia de investigaciones anteriores, son el apoyo social, que normalmente tiene una relación débil con la intención de abandono, en este caso ha tenido una relación más importante. Por otro lado, las expectativas de rendimiento, donde se han encontrado las correlaciones más fuertes. Y esto nos podría dar luces, ¿cierto? Nos podría estar dando cuenta de que el cambio situacional o el cambio de contexto tiene una injerencia fundamental respecto de cuáles son las variables más importantes o las mejores predictoras para la intención de abandono y también para el éxito o fracaso académico. Entonces, en términos de conclusiones generales, podemos decir, o nosotros creemos que es importante decir, que es clave medir, ¿ya? Es clave medir, no tenemos que evitar medir, tenemos que hacerlo con la mayor rigurosidad posible, pero es súper importante hacerlo como un ejercicio permanente, no como una práctica academicista, ¿cierto? Ni como una práctica simplemente para publicar o para participar en congresos, sino que algo que nos sirva para tomar decisiones. Por lo tanto, es importante centrarse en aquello que es relevante en el contexto en el que está situado, ¿ya? Identificar qué variables son clave, cuáles pueden cambiar y por tanto ser intervenidas, cuáles se pueden afectar de manera temprana, como les decía hace un rato, cuáles son costo efectivas, porque tampoco tenemos todos los recursos para poder hacer todo lo que quisiéramos, y cómo se comportan específicamente en la población de nuestros estudiantes con los que estamos trabajando. La medición debe ser oportuna, debemos tratar de hacerla en etapas tempranas, ¿cierto? Y cuando aún podemos hacer modificaciones al respecto, y evidentemente tienen que ser atingentes al contexto, y deben medir
como ya decía, no solo como un ejercicio académico, sino que deberían tratar de impulsarnos a prefigurar la acción que vamos a desarrollar más adelante. Lamentablemente hay hartas cosas que me quedaron en el tintero, pero quisiera cerrar contándoles que este levantamiento de datos que les acabo de mostrar es un levantamiento de datos que hicimos en abril. ¿Ya? En abril, más o menos, fines de marzo, comienzos de abril, comenzaron las clases en Chile, y las clases en el contexto universitario de educación superior. Y nosotros hicimos la medición en abril, anteponiéndonos a todo el contexto para poder entender qué es lo que iba a pasar con los estudiantes en esta situación de crisis, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hicimos fue poner en juicio, criticar nuestros propios resultados antecedentes en cuanto a la intención de abandono y el éxito académico de nuestros estudiantes, si bien ya tenemos un acervo de conocimiento bien importante al respecto. Y evidentemente, como ustedes habrán visto, encontramos que efectivamente el contexto se afecta y hay que tener unas consideraciones especiales al respecto. Lo voy a dejar por ahí, ¿cierto? Porque creo que el tiempo ya se me acabó. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer. Sí, profesor, muchísimas gracias por su importante intervención. Aquí tenemos algunas preguntas. Vamos a comentarlas. La primera es, ¿a qué hace referencia con las experiencias socioacadémicas? ¿Son proyectos de bienestar articulados? ¿Las voy respondiendo una a una o me las vas a mencionar todas? No, le hago la pregunta, responde y hago la siguiente pregunta. Perfecto. Con la experiencia socioacadémica nos referimos a algo bien amplio, ¿ya? Nos referimos a todo lo que vive el estudiante desde que se matricula, o incluso un poco antes de que se matricula en la institución de educación superior a la que va a ingresar. Entre esas cosas tenemos las metas y compromisos que tienen los estudiantes al inicio, es decir, por qué se están titulando, qué es lo que quieren lograr, hacia dónde quieren ir, por qué estudian lo que están estudiando, ¿hay vocación detrás de eso? Tenemos variables que tienen que ver con la relación que tiene el estudiante respecto de la institución. ¿Se siente identificado con la carrera que está estudiando? ¿Concibe que sus valores son similares a lo que persigue esa disciplina o esa área de estudio? ¿Se siente perteneciente al grupo humano donde está ingresando o simplemente está desvinculado? ¿Se siente aislado o se siente compenetrado con aquello? ¿Percibe o exhibe un grado de compromiso académico respecto de las actividades que tiene que desarrollar? A eso nos referimos con experiencia socioacadémica. Voy a ir rápidamente hacia atrás solo para mostrarte una imagen, que me la tuve que saltar, donde efectivamente se ve, un poquito más atrás, donde se ven todas estas variables que nosotros consideramos como experiencia socioacadémica. Porque, dicho sea paso, lo que estamos haciendo es formular un modelo grande, ¿ya? Un modelo que permita efectivamente predecir la intención de permanencia y abandono, centrado en estas variables dinámicas que son tempranas. Entonces, como ahí tú puedes ver en el esquema, hay una serie de variables que son las que nosotros consideramos experiencias socioacadémicas. Identificación, pertenencia, soledad, el apoyo social, el rendimiento académico temprano, el nivel de compromiso exhibido, y ahí puse opacadas, ¿cierto?, algunas variables que son parte del perfil que efectivamente se pueden modificar con intervención, ¿ya? Y por lo tanto son importantes de incluir en el modelo, si bien no son nuestra focalización. Listo, profesor. La segunda pregunta la hace Julie Marcela Parra. ¿Encontraron correlaciones con el contexto socioeconómico? No encontramos porque no lo medimos, ¿ya? Como te contaba hace unos minutos, Julie, nuestra idea fue focalizarnos en aquellas variables que son parte de la experiencia socioacadémica que se está desarrollando. Y no es que hayamos omitido o nos hayamos librado, ¿cierto?, de aquellas variables que son predecesoras, sino que para profundizar en la comprensión de las variables socioacadémicas, es que las dejamos de lado. Nosotros tenemos súper claro desde qué colegios provienen los estudiantes que tienen éxito en nuestra institución. Tenemos súper claro el nivel socioeconómico de esos estudiantes. Tenemos también súper claro cuál es el puntaje que obtienen en las pruebas de selección universitaria, que es una prueba nacional que se hace en nuestro país, que es la llave de entrada a la institución de educación superior. A tal punto, te podría decir que sabemos específicamente desde qué puntaje en adelante se predice prácticamente un absoluto éxito dentro de la institución en los 3 primeros años, versus donde no se produce, ¿ya? Entonces, como ya tenemos ese dominio de conocimiento, no lo incluimos en este contexto.
Muchísimas gracias, profesor Jorge. Las preguntas que no alcancen a ser contestadas por cuestión de tiempo serán transmitidas a los profesores conferencistas para posterior respuesta a sus correos electrónicos. Muchas gracias, profesor Jorge.